Continuamos hablando del contexto básico, ¿sí? Habíamos visto los pasos previos, varias, dentro del contexto, del análisis contextual básico, eh, vemos, dijimos, acá está, los límites del pasaje, el posible amplitud contextual, reconocer los párrafos, identificar posibles irregulares contextuales y determinar el tema del pasaje provisionalmente. Estamos en el punto D, todavía estamos hablando acerca de las irregularidades dentro del contexto. Normalmente uno agarra y entiende que el contexto son los versículos previos y los versículos posteriores. El problema es que a veces la traducción bíblica que utilizamos suele tener algunas distracciones cuando buscamos el contexto. ¿Sabe que cuando se escribió la Biblia originalmente, Pablo, por ejemplo, le escribe una carta a Timoteo y le escribió una carta y se le escribió todo de corrido, no se la dividió en capítulos, no la dividió en versículos, eso es posterior, ¿sí? Y entendemos que la inspiración de la Biblia abarca al texto original, no abarca a las traducciones, sino que confiamos en el Señor que las traducciones son eh, bastante inspiradas, bastante correctas. Por eso, bueno, es importante estudiar la Biblia y leer varias traducciones para poder lograr que Dios nos hable sin temor a equivocarnos. Y por otra parte, las divisiones del texto bíblico, la división en capítulos, en versículos, o los títulos o en párrafos, eso fue hecho posteriormente por hermanos bien intencionados, una gran bendición. Imaginémonos de leer la Biblia sin capítulos, sería terriblemente traumático, ¿no? Sería bastante difícil y nos ha facilitado muchísimo el trabajo, pero tengamos en cuenta que esto no es palabra de Dios, la palabra de Dios es el texto, no la división. Y a veces nos distraen, cuando uno está estudiando el contexto, algunas de estas divisiones. Por ejemplo, las divisiones en capítulos y versículos a veces pueden no coincidir o encerrar toda la idea del autor. Un ejemplo es Isaías 53. En realidad, muchos estudiosos bíblicos consideran que Isaías 53 tendría que haber empezado un versículo antes, o sea, en el capítulo 52, versículo 13. ¿Mm? Lo mismo pasa con Génesis 1.1 y 1.2, así que ahí parece que tuviera eh, la división en capítulos. Lo importante es que uno eh, aprecie la división en capítulos y versículos, pero que eso no defina ni determine nuestro trabajo. ¿Sí? Nosotros tenemos que trabajar sobre el texto original, lo más original posible, si bien no sabemos los idiomas originales, pero lo más posible apegados al original y tratar de superar las distracciones que pueda tener alguno de este tipo de añadiduras. La división es en párrafo. Acá tenemos el ejemplo de que pueden distraernos la división en párrafo. Por ejemplo, 1 Corintios 2, en Reina Valera, tiene dos títulos que podrían ser innecesarios. ¿Sí? Proclamando a Cristo crucificado, dice, es un párrafo, así se titula un párrafo de los versículos 1 al 5, y otro párrafo se titula La revelación por el Espíritu Santo, y está del 6 al 16, podrían ser innecesarios y distractivos porque el tema del capítulo 2 es la sabiduría de Dios. Todo el capítulo habla de la sabiduría de Dios. Entonces, si uno se guía por los títulos, se puede distraer. ¿Sí? Muy bien. Y la quinta parte, o sea, el punto E dentro del análisis contextual básico es determinar el tema del pasaje provisoriamente. Recordemos que todavía no nos hemos metido el pasaje de cabeza, no hemos profundizado en la cultura, en la historia, en la geografía, en el significado de las palabras, provisoriamente hasta acá. Lo que hemos observado, podemos decir, este pasaje trata de el tema. Sin que hayamos hecho un exégesis sobre Gálatas capítulo 5, podemos decir, bueno, este pasaje, por lo menos los versículos
22-23, podemos decir provisoriamente, este pasaje me habla del fruto del Espíritu, ¿no? Bien, eh, hasta donde se ha apreciado lo central de lo que se viene tratando en el pasaje, se debe provisionalmente determinar cuál es el tema dominante en tales versículos. Acá está el ejemplo en 2 de Timoteo 4, 1, 5. Son 5 cosas que pedimos en este análisis contextual básico. Primero, el límite del pasaje que ya está dado y determinado. 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Amplitud contextual, bueno, esto se aprecia también en el bosquejito. Del 1 al 8 se puede decir que habla del mismo tema, y que antes es otro tema. Capítulo 3 habla de algo totalmente distinto y a partir de 9 también. Posiblemente el argumento comienza en el 4.1, cuando Pablo encarga a Timoteo, 4.1 al 5, le encarga que predique en todo tiempo y de todas formas, y aunque el auditorio sea hostil, que redarguye, reprende, exhorta, aunque tengan comezón de oír, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso está del 1 al 5. Cumple tu ministerio, es el 5, haz obra de evangelista. Y luego el 6 al 8 no es parte de nuestra exégesis, pero está relacionado. Se extiende hasta el versículo 8, ya que continúa con su argumento. Pablo da el por qué. Termina el 5 y en el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, eh, hay un porqué que no une los primeros versículos con los siguientes. Por eso consideré que el contexto abarcaría del 1 al 8. Luego, el siguiente paso, párrafos. Encontré 3 párrafos, pequeñitos. Mandato de predicar, el 4, 1 y 2, que dice que te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Luego, aún ante un auditorio hostil, habla de aquellos que no quieren escuchar la palabra, que buscan maestros que les endulcen los oídos, etcétera, etcétera. Y el tercer párrafo, aún cumple tu ministerio, cuando dice, eh, cumple tu ministerio sobre evangelista, etcétera, etcétera. Está bueno leer el pasaje para poder tener un panorama más completo. Irregularidades contextuales. En primera instancia, yo puse, se aprecia un paréntesis, o no, porque tenía mis dudas, y como todavía tengo unos pasos más para hacer la exégesis, o no, en el versículo 1, cuando dice, el que está para venir a juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Y el pasaje bien tendría sentido sin esta expresión. Te encargo delante de Dios y del Señor y de Cristo Jesús que proclames la palabra. Un paréntesis, cuando uno, en castellano también, o en español también, cuando uno tiene en paréntesis, se puede decir la frase, se omite lo que está dentro del el paréntesis y la expresión tiene sentido. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo que yo había dado al principio? Voy a ir, prepara el mate. ¿Sí? Sacando el paréntesis, el paréntesis que te lo prometí hace un mes. El jueves voy, era algo así, la frase decía algo así. El jueves voy, entre paréntesis dije, acordate que te lo prometí hace un mes, prepara el mate. Entonces, si yo saco el paréntesis, la frase tiene sentido. El jueves voy, prepara el mate. Entonces, acá pasa lo mismo con el Timoteo 4.1. Por eso pienso que puede ser un paréntesis que da algún detalle, porque si te encarezco delante de Dios y de Cristo Jesús, y luego amplía, hablando de Jesús, el que está por venir a juzgar a los vivos y a los muertos, porque el tema era predicar. Pablo le estaba mandando a predicar, ¿sí? Entonces, por un lado puede ser un paréntesis y por otro lado no, ¿sí? Porque
porque es un motivo más para predicar. Predicar porque un día vas a ser juzgado. Entonces, depende cómo lo veamos, puede ser un paréntesis o no. Y el quinto punto es determinar el tema, que es del pasaje, ¿no? Del 1 al 5, predicar en todo tiempo y de todas formas. Ese es el tema que yo encontré provisionalmente para este pasaje que estamos exegetando. Espero que te ayude en tan maravillosa tarea que es investigar profundamente la Biblia.